el Señor ya ha venido en un proceso de santidad con ustedes. Ustedes hayan aprendido, no se pierda. ¿Cómo mantener esa intimidad con Dios? No pierdas la cita diaria que debes tener. Corremos mucho peligro si no estamos con la protección de Dios. Todos los días voy a compartir con Dios. Es como traer todo un ambiente en mi casa de limpieza, de santidad, para que Dios... Con Él, relacionándome con Él, me siento completo porque Él lo llena todo en mi vida y Él es todo para mí. De Él, Dios va a hacer todo lo que tú necesitas. No hay una cosa que Él no pueda hacer. Él quiere que des fruto y fruto en una abundancia. Piensa en eso. Y eso que era tan difícil para ti, tú lo vas a tener. El Señor te lo va a regalar. Te va a dar esa respuesta que tú le estás pidiendo. Toda persona que se conecta con Dios, que tiene un tiempo de intimidad con Dios, termina la fruta. En pocos minutos iniciará una de las mejores experiencias que podemos vivir. Emprenderás un viaje camino a casa. Vas a adquirir conocimiento de la zona VIP espiritual, donde es más fácil el alcance y conexión con Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estás preparado? Comprenderás la manera en que será más fácil conectar con el mundo espiritual y encuentres la sincronía y armonía con lo que sucede a tu alrededor. No perderás más llamados de Dios, serás más sensible a su voz y verás más claro el camino por donde andar, comprendiendo y aplicando en tu vida el conocimiento que estás a punto de recibir. ¿Qué hacías mal? ¿Qué impedía que conectaras mejor con Dios? ¿Qué afectaba en las áreas de tu vida el éxito que te proponías alcanzar? ¿Qué debes corregir para alcanzar tu propósito con Dios? Pues prepara tus apuntes y quédate atento a cada tip exclusivo que estás a punto de escuchar, porque desde ahora obtendrás un cambio en tu vida de manera exponencial.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Camino a Casa. Buenas noches. Hoy en el programa número 10 terminamos ya hoy la primera temporada de Camino a Casa. Entonces, pues digamos que satisfechos de ese trabajo que se hizo durante todas estas 10 semanas. Esperamos que haya sido también de provecho para todos ustedes, ¿no? Sí, hoy ya cerrando este capítulo, pues tenemos, digamos, un programa de preguntas y respuestas. Esperamos que podamos contestar las que nos hicieron en el transcurso de esta semana y solucionar todas las dudas que tengan y, por supuesto, siempre con ese deseo de que cada uno de estos programas deje una bendición para sus vidas. Quiero recordarles, o mejor una recomendación. Usted puede, la idea es revisar los capítulos. Entre más usted pueda verlos, analizarlos, se va a dar cuenta que va a percibir herramientas que van a ser de gran bendición para ustedes. Les vamos a dejar ahí un link donde pueden, los que necesiten y los que deseen, puedan bajar todo el paquete, ¿no, mi amor? Todo el programa, todo un programa, todo lo que vamos a manejar ahí, para que los puedan bajar con todo el material que se hizo en Camino a Casa. Pero mi recomendación es que usted repase, revise cada uno de estos capítulos, donde usted se sienta que le falta algo, vaya, revíselo y crezca. Eso va a ser una gran bendición para su vida. Bueno, no siendo más, entonces comenzamos con el tema de hoy, de Camino a Casa. Ok, muy bien. Es el tiempo de Camino a Casa. Haciendo de cada corazón una morada para Dios. Bueno, muy bien, entonces arranquemos, mi amor, con este set de preguntas. Vamos a contestar las que alcancemos y esperamos que sean de bendición. Bueno, una de las preguntas dice, ¿cuáles son los sentidos espirituales? Y ¿cómo sé si los tengo abiertos o cerrados? Bien, vamos a tratar de explicar esto lo mejor que podamos. Lo primero que tengo que decirles es que en el reino, en el mundo espiritual, pues pueden haber X cantidad de sentidos, precisamente porque pues es espiritual y es un grupo de sentidos espirituales. Pero quiero darle una similitud un poco con los sentidos físicos, ¿sí? No funcionarán exactamente igual, pero vamos a compararlos un poco para que usted se dé una idea y pueda obviamente tenerlos en cuenta. Entonces, así por ejemplo, como en el mundo físico tenemos los ojos, que es el sentido de la visión que nos permite ver cómo es el mundo, ¿sí? El sentido de la visión nos permite asimilar, percibir cómo es el mundo. Digamos que hay un sentido espiritual, como los ojos espirituales, en donde esos ojos espirituales nos permiten percibir cómo es el mundo espiritual, ¿sí? ¿Cómo usted se da cuenta si los tiene abiertos o cerrados? Porque cuando usted empieza como a comprender que hay algo más, de que no es solamente lo físico, y usted está atento y empieza a percibir algo, empieza a darse cuenta que está despertando ese sentido de la visión, de los ojos espirituales. Tenemos otro que es el de los oídos. Así igual, imagínese usted los oídos físicos, usted está escuchando voces, escucha lo que le dicen. Ahora, en ese sentido, esos oídos espirituales se va abriendo ese sentido cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Cuando usted escucha esa voz de Dios, no es exactamente igual, por supuesto, por eso le digo que no es la misma manera, pero se los estoy como comparando un poco para que vaya entendiéndolo. Entonces, cuando usted empieza a oír ese llamado de Dios, esa dirección de Dios, ahí se da cuenta de que se está abriendo ese sentido espiritual. Yo digo que es importante como darnos cuenta de que nosotros somos espirituales, ¿sí? Que estamos muy pegaditos de Dios para que esos sentidos se abran, porque
sencillamente es como despertar algo nuevo en nosotros que tal vez no hemos despertado antes. Entonces tenemos los 5 sentidos normalmente porque desde pequeñitos los empezamos a usar, ¿cierto? Pero los sentidos espirituales se aprenden en la práctica, en la relación con Dios, y uno se va dando cuenta que está siendo como más sensible a determinadas visiones, sueños, a escuchar a Dios. Eso como que se va despertando, ¿no? Sí. O sea, en la relación con Dios. Sí, como dices tú, hemos tenido dormidos, pero en la medida que vamos adentrándonos, en la medida que nos vamos conectando con Dios, uno tiene que prestarle atención a lo que no ve, a lo que no escucha físicamente, pero está ahí. Eso me sirve para... Yo sé que usted ha oído este dicho cuando usted dice, esto me huele mal, ¿verdad? Como que hay esto me huele mal. Es porque el olfato, y se junta ese sentido y me sirve para explicar el que voy a explicarles a ustedes. Entonces, en el olfato uno percibe olores, ¿verdad? Pues tenemos un sentido que no es exactamente el olfato, pero como funciona como si fuera, y es el discernimiento. Entonces el discernimiento es cuando usted sabe que está haciendo algo bien o está haciendo algo malo, ¿verdad? Entonces es como percibir ese aroma de que está por buen camino o por mal camino, o está en un sitio o en un lugar en donde no es el correcto o es el correcto. Uno percibe como ese aroma en ese sentido, ¿no? Como si fuera... Por ejemplo, con nuestros hijos, cuando nosotros los conocemos, sabemos cuando nos hablan a qué quieren llegar, ¿cierto? Porque los conocemos. Entonces uno dice, este me viene a preguntar tal cosa, me viene digamos, calentar el oído a ver yo qué favor le hago. Sí. Uno empieza a conocer, ¿no? Claro. Los hijos cuando se acercan a uno, ¿qué quieren decir o a qué quieren llegar? ¿Qué necesitan de nosotros? Entonces, asimismo vamos conociendo a Dios, ¿cierto? Vamos relacionándonos con Él y vamos entendiendo qué nos está diciendo de Él, qué quiere de nosotros, a dónde nos quiere llevar, a qué dimensión o qué nos está enseñando Él. Entonces, eso lo vamos también aprendiendo así mismo, relacionándonos, ¿no? Claro, es básicamente eso. Entonces, ese sentido del discernimiento es el que te permite estar en el lugar correcto, tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Y así otros sentidos. Entonces, bueno, dije el sentido de la vista, el oído, el olfato. Se los estoy relacionando un poco con los que usted conoce para que de alguna manera pueda avanzar. Otro, y con eso terminamos un poco, hemos visto ese sentido, por ejemplo, del gusto, ¿verdad? Cuando usted puede saborear un alimento y le encanta, le gusta digamos que hay un sentido del gusto espiritual, en donde usted percibe lo de Dios, percibe las cosas del Señor y le llama la atención, hay un gusto por eso, usted te devora la palabra, entra en un tiempo especial. Ese es un sentido donde usted le atrae ese tipo de cosas espirituales. Entonces está despertando ese gusto por el Señor, ese gusto por descubrir el mundo espiritual, ese gusto por descubrir el reino. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Sí, vamos con la siguiente. Bien, entonces la siguiente pregunta es tuya, ¿no, Mar? ¿Cuál? Sí, bueno, hay otra pregunta que me llama la atención, que dice, yo quiero tener revelaciones como las que hablaron en el tema de Camino a Casa. ¿Qué debo hacer? Dice. Bueno, primero que todo, yo te felicito porque estés queriendo tener revelaciones con Dios, porque eso es maravilloso. Cuando uno tiene sed de Dios, Dios se presenta, ¿sí? Eso es un buen indicio, digamos. Si tú lo quieres, Dios te lo da. Entonces, yo te voy a contestar con una cita bíblica que me parece muy importante que tú lo veas así, porque para que uno tenga revelaciones, lo primero que tiene que hacer es como darle ese primer lugar a Dios. El primer lugar, y tener como sed de su presencia, sed de las revelaciones, sed de que Él se presente con cosas nuevas. O sea, si tú lo anhelas, Dios te lo da.
Entonces quiero que veamos en Mateo 28, que es el ejemplo de María Magdalena, cuando Jesús murió y estaba allí en la tumba. Ustedes ven en la palabra que María se presenta allá a la tumba a visitarlo, ¿sí? Porque ellos crearon una relación muy estrecha de digamos, líder-discípulo, y María lo amaba entrañablemente. Fíjense que María se presenta ya a la tumba, no porque necesitara un milagro de Dios, no porque necesitara que le hiciera un favor o que orara por ella o por nada de eso, porque pues Jesús había muerto. Ella se presentó porque lo amaba, entonces lo acompañaba allí en la tumba, sentía algo bien importante, algo especial por él. Y dice aquí la palabra, Mateo 28, 9 y 10, en eso que ella fue a visitarlo, Jesús resucitó y le salió al encuentro y la saludó. Ella iba con la otra María. Dice, y ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y le adoraron. Entonces, ¿por qué Jesús se presentó ante ellas? Pregunto yo. Sencillo, porque Jesús se presenta a la persona que le quiere, la persona que le anhela, la persona que le busca, la persona que tiene, digamos, sed, como digo yo, de su presencia. Jesús se le presentó a ella. Y allí, una vez se le presentó, le reveló que él había resucitado, ¿sí?, de entre los muertos, le dio una revelación grande y se la dio a ella primeramente que a nadie más. O sea, se le hubiera podido dar esa revelación a sus discípulos, pero no se la dio a sus discípulos, sino se la dio a María. Y a mí me sorprende ver esto, porque cuando uno quiere algo, como yo digo, Dios se lo da. Cuando uno se acerca a Dios, le encuentra, le halla y le es revelado el reino, las cosas sobrenaturales, cosas poderosas. Yo creo que los discípulos dijeron, pero ¿por qué a María y no a nosotros se nos presentó? Aunque él después fue hacia ellos. Pero le dijo a María, ve a mis discípulos y diles que yo resucité. O sea, ella fue, la noticia de primera mano fue a través de ella. Entonces, si tú tienes una relación muy estrecha con el Señor se va a presentar y te va a mostrar sueños, visiones, revelaciones, en fin, todo lo que nosotros vimos en el tema de Camino a Casa, de todos estos temas que vimos de profundos, digamos, más profundos, que ustedes vieron, que se dieron cuenta que profundizamos en varios temas. Todo eso lo puedes vivir, todo eso. Entonces yo te felicito por hacer esa pregunta, y digamos que todos los que tengan también esa duda les haya aclarado. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Bien, entonces así dice la siguiente pregunta, dice, ¿cómo hacen para que sus hijas estén involucradas con Dios? Buena pregunta, como digo yo. Bueno, lo primero que les voy a decir es que para el siguiente ciclo vamos a darles a ustedes una cantidad de herramientas para que justo en esa área tengan bendición. Eso sí, es claro, va a ser profundo y obviamente va a ser, pero no les adelanto más. Ya les voy a decir que vamos a explicarles a ustedes más adelante el qué vamos a seguir haciendo. Bien, pero de todas maneras vamos a darles a ustedes ahora algunos tips que nos han servido a nosotros muchísimo. En resumen, si a mí me dijeran, o mejor, yo les diría a las personas que lo más importante es traer a Dios a la casa, ¿sí? ¿Cómo es traer a Dios a la casa? Bueno, hay varios aspectos, pero creo que esto es clave y les va a servir mucho. Miren, nosotros permanentemente tenemos tiempos con Dios, con nuestras hijas y con toda la familia. O sea, tenemos momentos en donde nos reunimos, en donde como familia recibimos de Dios, nos ministra Dios, porque tenemos esos tiempos donde lo adoramos, donde oramos, donde leemos una palabra, donde reflexionamos en una palabra, y en donde viene ese tiempo de ministración, en donde si hay que, por ejemplo, se habla del perdón, o se habla de corregir algo, se habla de alguna cosa, Dios está ahí, y esos tiempos sí que han sido de bendición, porque sabemos que Dios ministra de una manera especial en esos momentos, y a todos nos ministra. Eso nos va a servir muchísimo. O sea que consejo número 1, tengan tiempos donde ustedes se reúnan, sus hijos, ustedes,
todos alrededor de la palabra, alrededor de un tiempo de estos, adoren juntos, oren juntos y dejen que Dios les ministre. Eso va a ser bien, bien especial. Otro aspecto es que nuestras hijas todo el tiempo han visto que traemos a nuestra conversación, al día a día, a Dios. O sea, si tenemos una necesidad, nos reunimos y bueno, sabemos, vamos a ver qué hace Dios con nosotros, oramos por eso, por ese problema, por esa lucha, y ellas han visto eso, y al ver eso, pues obviamente se les hace real Dios. Yo creo que uno debe tener conquistas con Dios delante de sus hijos. Entonces, por ejemplo, si tú te falta algo, entonces nos sentamos todos y decimos, bueno, tenemos que alcanzar esto, le vamos a pedir al Señor, y ellas han visto cómo eso que falta, cómo eso que se necesita, pero cómo cuando nos reunimos, cuando pedimos, Dios empieza a responder. Y eso hace un Dios real en la vida de ellas. Entonces se van dando cuenta de que Dios está ahí, de que Dios suple, y ellos poco a poco van orientando sus vidas. Creo que eso es clave en ese sentido. No sé, ¿tienes algo que quieras aconsejarles dentro de este proceso? Sí, pues, o sea, realmente uno es el que les da, pues, el ejemplo a los hijos, ¿cierto? O sea, yo no le puedo decir a mis hijas, métanse a orar, tengan un devocional, métanse con Dios, cuando yo no lo hago. Si nosotros somos ejemplo, ellos lo van a hacer. Es como, por ejemplo, un músico. Si él toca instrumentos, si el papá o la mamá tocan algún instrumento, muy seguramente el hijo también va a querer tocar algún instrumento. Si, por ejemplo, es deportista, también los hijos salen deportistas y así con todo, ¿no? Entonces, si nosotros oramos, nuestros hijos van a orar. Pero si no nos ven que oramos, si no saben, yo puedo decir, sí, yo oré esta mañana, pero ellos no se dieron cuenta. O nunca compartimos, como dice mi esposo, una oración conjunta. Nosotros nos reunimos a veces los sábados por la mañana, los domingos por la mañana, y tenemos tiempos. Uno de los 2 días adoramos, solo cantamos y cantamos y cantamos canciones a Dios todos unidos, y el otro día compartimos una palabra, oramos por las peticiones de todos, de la casa, en fin, de cada necesidad. Entonces estamos todos unidos. Entonces ellas nos han visto desde siempre hacer eso, ¿no? Sí, ¿sabes que me estaba acordando ahora, amor? Yo me acuerdo que, bueno, yo siempre me he encerrado, ¿no? Tenía un sitio especial, pero me acordaba de cómo mis hijas pequeñitas, ellas se intrigaban que yo me encerraba en un sitio, y algunas veces las veía como tratando de mirar por debajo de la puerta, qué hacíamos, qué hacía allá, cómo el papá se metía y con quién estaba hablando el papá, y ellas les creó todo todo ese deseo de ver qué estaba haciendo el papá dentro y cómo salía diferente y cómo yo les hablaba de que Dios hablaba. Entonces yo creo que todo eso les fue también inquietando, y ustedes van a ver, en algún momento puedo grabarlas en algún momento que no se den cuenta. No, y de hecho cuando ellas se iban a dormir, cuando sí, estaban bebecitas, claro, yo me acuerdo que tú orabas con ellas para dormirlas, o sea, claro, en vez de, digamos, hacerles solo arrullarlas así, sino entonces él caminaba de un lado para el otro, orando, intercediendo, sí, adorando a Dios, aprovecha el y con tiempo. ellas en los brazos. Entonces ellas Sí, siempre empaparon. escucharon eso, o sea, Sí. para ellas es normal todo eso, porque lo vieron de nosotros. Claro. Entonces, si no lo has hecho, pues empieza a hacer. Si dices, es difícil, es muy tarde, no es tarde, pero te vamos a dar pautas en el siguiente ciclo, cuando vamos a estar, de cómo ir introduciendo a Dios a tu casa. Y les aseguro que eso va a ser de tremenda bendición. Porque cuando un hijo es dirigido por Dios, eso es un motor muy poderoso. Ahora, cuando ellos tengan alguna necesidad, hay que decirles siempre, mira, yo no te puedo contestar eso, no te puedo ayudar más de lo que un consejo de un padre e hijo, y de ahí no puedo más, ¿cierto? Ahí, digamos, el que puede hacer todas las cosas es Dios. Entonces, ellos deben saber, nuestros hijos deben saber que deben recurrir a Dios en busca de soluciones, en busca de avanzar en su vida, en un momento difícil, porque todos los tenemos, que en la universidad difícil, o que el trabajo, o que el área sentimental, o lo que sea. Ellos, nuestros hijos, deben saber que se deben meter en la presencia de Dios
para solucionar eso. Entonces ellas, por ejemplo, el otro día mi esposo, me acuerdo que me dijo, mi amor, mira tan lindas, mis hijas cada una orando en su cuarto y se escuchaba, ¿no? Desde el cuarto de nosotros se escuchaba la una cantando, la otra orando, y de hecho por ahí un videito, a ver si lo encuentro y se los coloco. Sí, ellas no saben que sí, hacemos espía. porque ellas escuchaban, Giovanni subió las escaleras grabándola y decía, aquí está la una, aquí está la otra, ellas no, ni siquiera conocen ese material. Claro, ¿no? Pero es como una muestra que ustedes se den cuenta que ellas lo hacen porque ya les nace, porque ya eso está en ellas, implícito ya está en ellas, ¿sí? Sí. Y además, importante también que ustedes sepan que es una formación que nosotros les damos a ellos. Yo que había un material que decía, un video, que decía que los hijos no se pierden en la calle, los hijos se pierden en la casa. Y me llamó la atención porque es cierto, los hijos, uno piensa que se pierden en la calle porque están en la calle, les pasa esto, lo otro, porque las amistades, pero no, los hijos se pierden en la casa porque no tienen valores, porque no tienen principios, porque no encuentran la solución a sus problemas y entonces los tienen que buscar es afuera porque adentro no se los dimos. Entonces todo eso es muy importante que ustedes también lo adopten. ¿Tienes otra pregunta, mi amor? Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Así. A ver. Entonces, esta pregunta dice, ¿cómo saber si realmente estoy escuchando la voz de Dios? Bueno, hay 3 voces que nosotros podemos escuchar. Una es la voz del diablo, la voz del enemigo, ¿cierto? Otra es la voz de Dios y la otra es nuestra voz, o sea, la voz interna. ¿Cómo saber cuál voz estoy escuchando en cada momento? Si a tu vida vienen pensamientos de derrota, de tristeza, pensamientos de desánimo, pensamientos de que yo no soy capaz, de que esto no es para mí, que por qué se demora tanto una respuesta de Dios, que eso Dios no está conmigo, que a Dios no le importo, que siempre las mismas circunstancias, que así yo haya comenzado a orar, pero pues no pasa nada, que cosas así pueden ser pensamientos del enemigo que vengan a tu mente a bajarte la fe, a bajar tus ánimos. Y hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos porque así mucha gente se enfría. ¿Cómo saber si son pensamientos de Dios? Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú lees la palabra y estás metidito con Dios o metidita con Dios, vienen muchos pensamientos de yo voy a poder lograr esto, yo soy capaz, la prosperidad está para mí, yo no voy a estar más enfermo, voy a sanar, pensamientos de gozo, de paz, de alegría, de bendición. Tu ánimo se refleja cuando alguien habla contigo, tú tienes algo especial, te van a decir, qué bonito como piensas tú, qué bonito como hablas. Y es porque están todos los pensamientos que han venido a la mente, todas esas voces, digamos, son pensamientos que son de Dios. O sea, Dios te ha colocado todas esas ideas o todos esos sentimientos, productos de la voz, ¿no? Iba a decir algo ahí, es que generalmente la voz de Dios tiende a la abundancia, al crecimiento, ¿sí? Y a bendecir a otros. Cuando son pensamientos de Dios, generalmente trae bendición para otras personas también. Sí, total. O sea, eso como que se pega, ¿no? Y como que trasciende más allá. Y cuando son pensamientos míos o cuando es mi voz interna, depende. Si tú has estado en la presencia de Dios, los pensamientos son de bendición, de una autoestima alta. Entonces tú crees que eres capaz y tú mismo dices, sí, yo soy capaz, yo lo voy a lograr. Yo sé que sí puedo, yo sé que va a llegar el momento que voy a tener esto. Esos son pensamientos que tú mismo empiezas a divagar en el día y como albergar en tu mente. Si son pensamientos de que, ay no, pero una queja, mira, yo me doy cuenta una persona cuando ora y cuando no ora, porque empieza, cuando no ora, no está en la presencia de Dios, empieza la queja. Todo es malo, todo es que yo para qué nací, que esto porque me pasa a mí, que esto no era lo que yo pensaba, que esto por qué. Todas esas son como esas voces internas mías, fruto de la relación con Dios, ¿sí?
o de la falta de relación con Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque ahí sí, o sea, si estamos en la presencia de Dios, te aseguro que vas a estar escuchando más la voz de Dios. Y si no, pues pasa lo contrario. Entonces ahí te vas a dar cuenta, por tu ánimo te das cuenta qué voces estás escuchando. Sé muy sensible a eso, muy sensible. Y no permitas que cuando estés en ese bajón empieces a bajar en la fe, porque entonces ahí el enemigo te va a decir, salte de esto, eso no te sirve para nada. Y eso es lo que él quiere. Entonces ten mucho cuidado con eso, ¿no? Hay otra pregunta aquí enseguida que me gusta también, que dice, ¿qué me aconsejan para traer la presencia de Dios en mi tiempo con Dios? O sea, algo que yo les aconsejo, y por eso me gusta contestar esta pregunta porque siempre lo hago, es en mi tiempo con Dios, para que Dios llegue más pronto ahí a ese tiempo, es adorarlo. O sea, si yo pongo música, música que sea de verdad de adoración, música que traiga la presencia de Dios, música que tú sientas que Dios está ahí, escoge una buena música y empieza a adorar a Dios. Mucha gente no lo hace y entonces les da pereza orar. Y empiezan, ay, es que yo qué digo, cómo le digo a Dios, ay, es que a mí me da como sueño, es que como que no me gusta mucho esto, y entonces siente como una pesadez. A todos nos puede pasar porque podemos estar cansados, podemos estar con problemas, con pensamientos, con cosas que hacer. Entonces, lo mejor en ese momento para traer la presencia de Dios es colocar música. Coloca y te vas a dar cuenta. 1, 2 canciones, 3 o una misma y la repites. La repites y la repites y te das cuenta cómo la presencia de Dios baja. Es más, hay personas que empiezan a hacer guerra espiritual, ¿sí? Que porque por los problemas, por las situaciones, entonces guerra espiritual. Pero a veces adorando a Dios es la mejor manera de hacer una guerra espiritual porque el enemigo no puede estar donde yo estoy adorando a Dios. Uh-huh. El tiempo de adoración trae la presencia de Dios. Sí. Iba a decirles que nos sigan en estos 10 días de tiempo de intimidad, porque vamos a estar orando con ustedes, eso les va a servir muchísimo, sí, muchísimo para que puedan fortalecer ese tiempo de intimidad. Y luego después pues cada uno coge su ritmo en ese tiempo especial, y cuando sienta que está como bajo, toma una de esas charlas, de esas grabaciones. Eso le va a servir muchísimo, porque cuando uno como que toma algo que está ungido, algo que ya lo vivió, algo que lo levanta, le va a servir también mucho, ¿no? Entonces, sí, todos esos momentos y esos momentos que vamos a tener en esos 10 días también les van a servir mucho para que ustedes puedan crecer en ese tiempo de intimidad. O sea, esos 10 días van a sentir lo que nosotros hacemos en el tiempo de intimidad con el Señor. Okay. Ustedes también lo van a vivir al lado de nosotros, entonces no se lo van a perder. Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta, mi amor. Ok, listo, amor. Esta pregunta dice así: ¿qué tienen para nosotros después de esta temporada? Bueno, bien interesante la pregunta, además porque por supuesto estamos bien interesados en que continuemos, avancemos. Queremos invitarlos a que pasen a ese siguiente nivel que tenemos preparado. ¿Cuál es este siguiente nivel? Es el nivel de caminantes. ¿En qué consiste? Queremos invitarlos a que hagan parte de esta comunidad. Nuestro deseo es que en ese recorrido todos tengamos claro que caminantes es básicamente caminar con el Espíritu Santo, siguiendo los pasos de Jesús y por supuesto dándole gloria al Padre. En ese caminar anhelamos que tengan bendición todos ustedes, sus familias, y por supuesto, pues toda esta generación. Ese es nuestro deseo de caminantes. Tenemos una visión muy clara. Darles a cada uno de ustedes herramientas para que puedan tener la bendición que Dios, cada uno de ustedes pueda tener la bendición que Dios está planeando en sus vidas. Así que vamos a unirnos en ese proceso y esperamos, por supuesto, que en ese recorrido toda la bendición llegue, la alcancemos y estemos juntos creciendo en todo momento. Así que los invitamos a este siguiente nivel, que es caminantes. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, primero quiero que tomen lápiz y papel. De verdad, le doy la espera para que
anote esas fechas que van a ser bien importantes a partir de este momento. Así que coja lápiz y papel, anótelas y ojalá las tenga ahí presentes. Primera fecha, del 30 de septiembre al 9 de octubre vamos a tener un tiempo especial de intimidad. Eso ya lo hemos anunciado desde el capítulo pasado. De hecho, les dimos a todos para que se puedan registrar y queremos que se sigan registrando para que puedan participar de este tiempo especial de intimidad con Dios. Será 10 días donde vamos a estar todos los días, 1 hora diaria, compartiendo con todos ustedes ese tiempo especial. O sea que desde en esa hora vamos a estar compartiendo, orando juntos para fortalecer, por supuesto, este tiempo de intimidad, pero también vamos a estar orando por cada área de su vida. Esperamos que Dios nos conteste, así va a ser. Entonces, los invitamos a que pues participen de ese tiempo, va a ser un tiempo bien especial. Como les decimos a todos ustedes, en vivo lo vamos a hacer desde las 5 de la mañana, pero usted lo puede hacer en su hora que más le sirva. Sobre todo, lo más importante es que lo haga bien. Entonces, 1 hora que vamos a tener, hágalo todos los días y así de esa manera podemos cerrar este ciclo, esta parte donde vamos a fortalecer ese tiempo de intimidad. Va a ser bien especial. Y siguiente fecha, 15 de octubre. ¿Qué va a pasar el 15 de octubre? Es un domingo, 6 de la tarde. 15 de octubre, 6 de la tarde. Lo que vamos a hacer ahí es, queremos convocarlo, vamos a tener una reunión donde le vamos a contar qué sigue, cómo va a ser el siguiente ciclo, todo lo que vamos a dar, las sorpresas, las bendiciones que sé que el Señor está esperando. Les vamos a contar un poco cómo va a ser todo esto. Así que no se lo pierdan, vamos a juntarlos a todos para que puedan estar ahí presentes. 6 de la tarde, como le dije, esperemos que sea un buen tiempo donde podamos compartir, conocer un poco más y sobre todo que ustedes sepan de qué se va a tratar ese siguiente ciclo. Entonces, no se olvide las 2 fechas, 30 de septiembre a 9 de octubre. Ahí les vamos a dejar también el formulario de inscripción para esa primera etapa porque necesitan inscribirse para que nosotros les entreguemos el link. No se lo pierdan. 15 de octubre va a ser de gran bendición para todos nosotros. Ok, entonces ahora vamos con el tiempo de transformación. Entonces veamos. Debemos asegurarnos de fortalecer este hábito de intimidad diaria con Dios. Por eso, como ministerio, hemos creado un tiempo intensivo de intimidad con Dios. Son 2 semanas donde vamos a hacer junto con ustedes este tiempo diario de intimidad. Será 1 hora diaria para que al final de las 2 semanas este hábito ya esté en tu carácter. En el transcurso de las 2 semanas estaremos pidiendo por cada área de tu vida y buscaremos juntos que esa oración sea escuchada y respondida por el Creador. Para ser parte de este tiempo, debes registrarte en el formulario que te mandamos en el grupo de WhatsApp. Esperamos verlos a todos en este maravilloso tiempo. Listo, entonces vamos a orar. Entonces vamos a orar aquí, pues al frente, sin tapar la cámara, despidiéndonos de todos ustedes. Les damos las gracias por haber estado en este tiempo con nosotros. Nos encantó tenerlos. De verdad es un privilegio para nosotros haber hablado con muchos de ustedes, porque hemos estado hablando con muchos de ustedes. Entonces los conocemos así como de a poquito y vamos a seguirnos conociendo en los próximos días. Entonces le damos gracias al Señor y cierra tus ojos de todas maneras allí donde estás. Señor Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por haber culminado esta temporada, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso con nosotros y con todos ellos, Señor, en esta temporada. Has hecho cosas grandes, has revelado tus secretos a tus hijos. Has traído bendición a sus vidas, a sus casas, a nosotros, a nuestro ministerio, Señor. Gracias.
Mil y mil gracias te damos, Señor. Te pedimos protección para todos ellos. Te pedimos que tu presencia descienda en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, Señor. Haya bendición, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que sean sensibles a tu voz, Señor, que sean sensibles a tu palabra, que te amen, Señor, de manera sobrenatural. Hoy te pedimos, Señor, que el amor tuyo descienda sobre ellos, Señor, y los cubra, los proteja, y que traiga, Señor, un aceleramiento, Señor, en sus vidas, para buscarte a ti, Señor, que sea un aceleramiento como nunca antes, que ellos anhelen cada día más tu presencia, Señor, y no se pierdan un día de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso tuyo, Señor. Oh, sí, gracias Dios. Gracias Espíritu Santo por todo lo que has hecho en este tiempo. Gracias por esta temporada, y bendice sus vidas y sigue extendiendo esa bendición a sus familias, a sus casas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias Dios. Amén. Amén. Les amamos. Un abrazo para todos. Los bendecimos. Y bueno, nos vemos. No es un adiós, sino un hasta luego. Para el 30, el próximo 30 nos vemos. Bendiciones. Sí, 30 de septiembre. Chao, chao. Haciendo de cada corazón una morada para Dios.